Imagínate en una hermosa playa de Acapulco, México. Dos experimentados pescadores se preparaban para salir a alta mar en su pequeña embarcación, con la esperanza de que sería una buena faena de pesca. Todo va de maravilla, sin embargo, el mar esconde un espeluznante desenlace para esta historia, que dejará cicatrices físicas y emocionales en los protagonistas. Relájate y prepárate para sentir cómo tu piel se eriza de miedo al escuchar esta historia. Esto es simplemente atroz. Calamares gigantes destrozan a pescadores, los atroces últimos minutos de dos pescadores. La historia que voy a contarles hoy se desarrolla en las aguas cercanas a Acapulco, México, un lugar que a menudo se presenta como un paraíso de playas doradas y aguas cristalinas. Pero, como bien saben, el mar es un ser impredecible, capaz de dar y quitar la vida en un abrir y cerrar de ojos. En un día soleado que prometía prosperidad, Antonio y Juan, dos pescadores locales de Acapulco, se preparaban para una jornada de pesca. El océano se extendía ante ellos, aparentemente tranquilo y sereno, pero como todo marinero sabe, esa calma podía transformarse en una furia indomable en cuestión de minutos. Antonio y Juan, hombres curtidos por años de experiencia en el mar, conocían sus aguas como el más antiguo de los cuentos. Sabían que en el océano, la fortuna podía ser tan voluble como las olas que lo acariciaban. En ese día en particular, tenían la esperanza de encontrar la captura de sus vidas, el esquivo calamar gigante de Humboldt. El calamar gigante de Humboldt, también conocido como Diablo Rojo en estas aguas mexicanas, era una presa codiciada por su tamaño imponente y su carne deliciosa. La promesa de atrapar uno de estos monstruos marinos era un sueño que había impulsado a Antonio y Juan a zarpar en ese día en particular, a pesar de las advertencias del clima. El sol brillaba en el cielo, pero en el horizonte se vislumbraba una tormenta que avanzaba rápidamente. Las nubes, en un siniestro juego de sombras, se arremolinaban como espectros hambrientos. Las olas, inicialmente apacibles, comenzaron a crecer y a adquirir una ferocidad que parecía augurar una ira contenida. En la pequeña embarcación de Antonio y Juan, el debate sobre si aventurarse o no en ese día aumentaba junto con las olas. La posibilidad de enfrentar la tormenta los llenaba de temor, pero la promesa de una captura abundante era una tentación irresistible. Y así, en un acto de valentía o tal vez de imprudencia, decidieron zarpar. No podían prever que, en lugar del codiciado calamar gigante, encontrarían algo que ni en sus peores pesadillas habrían imaginado. El océano, tan bello y majestuoso como traicionero y letal, les tenía preparada una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Antonio y Juan, experimentados pescadores, conocían estos mares mejor que nadie. Sabían que, en días como este, las recompensas podían ser grandes. Armados con sus redes y anzuelos, zarparon en su pequeña embarcación, con la esperanza de encontrar el calamar de Humboldt gigante, una presa escurridiza que valdría una fortuna. La tormenta se intensificó mientras se aventuraban mar adentro. A pesar del peligro, no podían renunciar a su búsqueda. Y entonces, sucedió algo inesperado. En las aguas turbulentas, emergieron los diablos rojos, los calamares gigantes de Humboldt. Eran monstruosas criaturas de 3 metros de largo y 60 kilogramos de peso cada una. Los calamares gigantes rodearon la pequeña embarcación, con tentáculos que parecían brazos de pulpo, pero más grandes y amenazadores. Con fuerza increíble, envolvieron la embarcación, zarandeándola de un lado a otro. Antonio y Juan, indefensos, fueron arrojados al agua embravecida. En el agua, los pescadores luchaban por su vida. Los tentáculos gigantes de los calamares los atraparon, apretando sus cuerpos con una fuerza inhumana. Las mordidas brutales de los calamares con sus picos de oro, duros como roca, penetraron la carne de sus víctimas. Era una lucha desesperada en medio de la furia del océano. La pequeña embarcación, ahora en manos de los monstruosos calamares de Humboldt, se balanceaba en las turbulentas aguas como una hoja en medio de una tormenta. Antonio y Juan, indefensos, se encontraban envueltos en los tentáculos gigantes y resbaladizos de las bestias marinas. El terror se apoderaba de ellos mientras sentían como esos apéndices alienígenas los arrastraban hacia las profundidades oscuras del océano. Los calamares, cada uno del tamaño de un hombre adulto y con tentáculos de varios metros de largo, eran verdaderos monstruos de las profundidades marinas. Su piel rugosa y su carne viscosa aterciopelada parecían palpitar con una vida propia. Sus picos de oro, duros como roca, eran sus mortales armas, y estaban ansiosos por hundirlos en la carne de sus presas. Los pescadores luchaban por liberarse,
pero los tentáculos apretaban con una fuerza sobrenatural. Los calamares, en una danza macabra, comenzaron a torsionar sus cuerpos, girando como tornados. Los giros de tirabuzón desgarraban la piel de Antonio y Juan, haciéndolos gritar de dolor. Esa danza de la muerte parecía nunca terminar. Los picos del oro, afilados y amenazantes, se abatieron sobre los pescadores como guillotinas implacables. Cada mordida perforaba sus carnes, liberando un torrente de sangre en el agua salada. El veneno de los calamares comenzó a hacer su efecto, quemando las extremidades de los desdichados hombres. Sus gritos se mezclaron con las burbujas de agua y se perdieron en el vasto océano, un grito de auxilio que nadie más que las criaturas marinas podía escuchar. La lucha desesperada de Antonio y Juan fue en vano. Los calamares, como verdugos siniestros, continuaron su macabra coreografía, retorciendo sus cuerpos mientras sus víctimas eran destrozadas lentamente. La carne y los huesos de los pescadores se convertían en un banquete sangriento para esas bestias marinas. Los calamares gigantes arrastraron a Antonio y Juan hacia las profundidades oscuras del mar. El agua se volvió más fría y la presión aumentó, haciéndoles sentir que sus cuerpos iban a colapsar. La sangre se mezclaba con el agua mientras los calamares continuaban atacando. A medida que descendían, los calamares no mostraron piedad. Sus tentáculos seguían apretando, sus picos mordían con ferocidad y sus cuerpos se retorcían como serpientes. Antonio y Juan apenas podían respirar y la oscuridad se cernía a su alrededor. Finalmente, el océano se tiñó de rojo y los pescadores dejaron de moverse. Los calamares, con su voracidad insaciable, comenzaron a masticar los restos destrozados de Antonio y Juan, devorando cada pedazo de carne que quedaba. El agua se llenó de cadáveres y vísceras flotantes, una escena que parecía sacada de las pesadillas más terribles. A medida que la última luz del día se desvanecía en el horizonte, los calamares de Humboldt regresaron a las profundidades oscuras del océano, satisfechos por su festín. Los restos de los pescadores se hundieron lentamente en las aguas frías y oscuras, un triste testimonio de la crueldad implacable del mar. La historia de Antonio y Juan se perdió en las profundidades, un eco aterrador de las maravillas y horrores que yacen bajo la superficie del océano. Cuando Antonio y Juan no regresaron a casa, sus familias comenzaron una búsqueda desesperada. Las autoridades locales también se involucraron, pero la tormenta y la ferocidad del océano dificultaron los esfuerzos de rescate. La noche cayó sobre las aguas y el silencio del abismo envolvió la escena macabra. Los cuerpos desmembrados de Antonio y Juan yacían desperdigados en el lecho marino, un banquete grotesco para las criaturas que habitaban las profundidades. Los calamares de Humboldt, satisfechos por su festín, se habían retirado a las sombras del océano. El faro de Acapulco parpadeaba en la distancia, una pequeña luz solitaria en medio de la oscuridad. Era como si el mundo terrestre estuviera a años luz de distancia, incapaz de entender o siquiera imaginar la pesadilla que había ocurrido bajo la superficie del mar. Los familiares de Antonio y Juan esperaban ansiosos en el puerto, sin saber que sus seres queridos nunca regresarían. Sus lágrimas se mezclaron con las aguas del océano, una triste despedida en medio de la noche. La historia de aquel día, una historia de terror y tragedia, quedó sellada en las profundidades del océano. Los calamares de Humboldt, los diablos rojos de las aguas mexicanas, habían cobrado su precio. En el silencio del abismo, el mar guardaba sus secretos oscuros, recordando a todos los que se aventuraban en sus aguas que, bajo su superficie aparentemente tranquila, acechaban horrores inimaginables. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba. Acá te dejamos 2 videos nuevos, que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta. Suscríbete al canal y activa la campana, para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Si amas el terror, haz clic en los enlaces de la descripción, donde te dejamos nuestros recomendados. Nos vemos en la próxima historia. Atroz.